Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Lisa Porceli Piusi. Lisa, muchísimas gracias por estar en Entrevidas. Hola Mauro, ¿cómo estás? Gracias. Qué placer hablar con vos, tenerte acá en Entrevidas. Bueno, escritora que también escribe para el público infantil, juvenil, pero también libros que pueden leer los grandes, que me parece que también es fundamental, ¿no? Que también los grandes puedan leerlo y que se interesen. Pero antes de hablar de un poquito de tu escritura, contame un poquito cómo se dio tu comienzo, tus comienzos, cómo se dieron en la lectura de chica. ¿Por dónde arrancaste? Mira, arranqué por escritores, bueno, salvo María Elena Walsh y Elsa Bornemann, que era lo que había. Yo Sí. crecí en Bahía Blanca y siempre, digamos, el interior sufre un poco la carencia, digamos, no tiene todo como quizá está acá en Buenos Aires, eso es una realidad. No llegan todos los libros, así que por lo menos a Bahía Blanca, donde yo me movía, llegaba María Walsh y Elsa Bornemann. Y Paul Divert, me acuerdo, en ese momento, ¿no? Que era ya para más grandes. Así que una vez que leí todos de ellas, que ya no me quedaba nada de ellas, y empecé a ir a la biblioteca de la ciudad, a la biblioteca Rivadavia, y ahí descubría. Ahí me metí en la sala de infantil y no quería ni ayuda del bibliotecario, porque yo disfrutaba ese jugármela en base a un título, en base a una apariencia y llevarme la novela. Siempre, en general, siempre desde chica yo elegí novelas. Por esa permanencia de estar en un libro con los personajes, siempre. Eh, y bueno, me llevaba dos, tres libros, y a veces me comía un garrón, a veces no, pero así iba descubriendo, así descubría a Michael Ende con La historia interminable, con Momo, que fueron mis libros favoritos en su momento, y bueno, ya ni me acuerdo, autores que yo no conocía, mucho de ediciones SM que llegaba de España, o sea que eran autores, quiero decir, que no eran ni siquiera conocidos en Argentina, que eran autores de Europa, pero que SM, que se publicaba en Argentina, los debía traer, y yo los encontraba en la librería, en la biblioteca, perdón. No, nunca compraba, siempre iba a la biblioteca. Qué increíble, ¿no? Esto Eso. de guiarte por los títulos, por las tapas. Bueno, cuando vos contabas esto, pensaba esto que después dijiste, ¿no? Que por ahí uno se puede llevar varios fiascos también. Sí, totalmente, pero creo que era parte del disfrute, Claro, descubrir ese fiasco y que yo haya sido responsable de eso. Distinto es si me lo recomendaba un bibliotecario y a mí no me gustaba, claro. ahí me iba a molestar, pero si el error, entre comillas, había sido mío, estaba todo bien. Y después ya cuando, bueno, empezás a sumar lecturas, ¿qué autores te fueron marcando bueno, fueron importantes para vos? Y ya de adulta, también lo que encontraba en la biblioteca de Bahía Blanca era Stephen King. Ahí tuve toda una época de Stephen King, todos, 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 que era ir a lo seguro, que yo era lo que me mantenía agarrada al libro. Después tuve una época muy fuerte de Isabel Allende. De grande encontré una carta que en la adolescencia le había escrito a mi abuela, yo no recordaba esta carta, la encontré en esas mudanzas de que ayudaste a una tía y encontrás la carta, y ahí le contaba, yo estaba leyendo, no me acuerdo qué novela de Isabel Allende, y le decía a mi abuela, yo quiero ser como ella, yo quiero contar mi vida y no sé qué, quiero ser escritora. Yo ignoraba totalmente que había escrito eso con tanta pasión. De hecho, cuando la encontré, yo ya había empezado a dedicarme a esto. Así que esos dos, Stephen King, Isabel Allende, nada que ver, Nada que ver, pero claro. nada que ver, fueron los que recuerdo que me hacían aferrarme a los libros y querer quedarme en mi casa para leer en vez de salir, por ejemplo. Y en qué momento se dio, bueno, esto de empezar a escribir y qué tipo de textos arrancaste? Digamos, ¿por No, dónde? yo arranqué con literatura para adultos, o sea, cuentos para adultos. Siempre, nunca pensé que iba a escribir para chicos, porque no, ya de por sí no pensé cuando era joven o chica que iba a ser escritor. Eso es una realidad, salvo esta carta que te conté, no estaba en mis planes. Pero no estaba en mis planes posiblemente porque había algo muy fuerte que era el ser veterinaria, que no fui igualmente, pero todo estaba cubierto por eso. Después hubo un cambio a la psicología. Y aparte porque cuando no consideras algo como parte de las posibilidades existentes, obviamente que no va a estar en tus planes, porque tu cabeza no lo reconoce como posibilidad. Entonces,
En esa época, ser escritor, yo no tenía influencia en mi familia, no estaba en las variables, yo no lo consideraba, aunque escribía de chica y escribía y guardaba cuadernos con poemas y no sé qué, no lo consideraba. Eh, y tampoco había una carrera, como hay ahora, una carrera específica, digamos, para el que quiere ser escritor. ¿Hiciste Eh, taller o algo relacionado? Claro, y empecé talleres, pero de manera como hobby, siempre como hobby, empecé talleres como hobby, escribía como hobby, siempre como hobby. Tenía una abuela, mi abuela materna, que ella me introdujo, ella era la que más literatura me compraba, tenía una biblioteca inmensa, leía Shakespeare en inglés, era una bestia. Eh, y alguna vez compartí un profesor con ella, ¿no? Cuando me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18, me acuerdo que ella me dijo, andá a un taller y empecé, pero siempre de manera informal. Hasta que en el 2000, no de manera informal, te quiero decir, sin un propósito concreto, hasta que en el 2005, sí, la verdad que siempre le cuento a los chicos cuando voy a la escuela que me hacen esta pregunta, estaba triste, mi vida era una porquería, una vida gris. Yo ya era psicóloga, me había recibido como un buen promedio, pero estaba en Buenos Aires por razones personales, no me quería volver, digamos, a la cuna, donde estaba mi familia, hacer lo que iba a hacer allá, que era psicología, porque si vas a donde están mis padres son psicólogos, tenía todo armadito, ¿viste? Como para ir allá y empezar a trabajar de psicóloga. Y te diría que un instinto, algo me decía, no lo hagas, no te vayas. Y nada, me quedé en Buenos Aires como una paria, literal, pues no tenía familia acá, y trabajé de cualquier cosa, trabajaba vendiendo internet, en inglés a yankees, o sea, nada que ver. Nada que ver, claro. Y esa infelicidad, o sea, era telemarketer básicamente. Esa infelicidad me hizo conectarme con qué era lo único que me daba placer en la semana, que era escribir. Cuando yo tenía un día entero, o sea, sin el trabajo ese que te agobia porque no te gusta, cuando tenía un día entero, 2 días enteros, como era el fin de semana, ¿qué hacía? Escribía. Y era el único momento que estaba bien, que la pasaba bien. Entonces, así, tan película de Hollywood como puede sonar, un día dije, yo, siendo consciente de mi tristeza, dije, bueno, le tengo que dar lugar a esto que es lo único que me da placer. Tengo que armarme una vida que me permita darle lugar a esto. Y así fue literal. Dejé el trabajo sin tener otro trabajo, o sea, una locura, porque yo tenía que pagar un alquiler, no tenía plata, digamos, no tenía ahorros, dejé el trabajo, cerré el departamento que yo alquilaba y me fui a vivir con mi hermano, que era mantenido por mis padres. Pues también del interior es muy típico que te mantengan en un departamento. Entonces, de esa manera no tenía el gasto más grande en Buenos Aires, que es el alquiler, y conseguí un trabajo de muy pocas horas, muy poquitas, pero que así mismo no me pagaban nada, pero me alcanzaba para comer, para poder dedicarme a escribir. O sea, ¿qué era dedicarse a escribir? Empezar a ir a un taller y escribir y romperse y probar y que alguien te lea, te diga esto es una porquería o está bueno. Y todo eso que, bueno, los que escuchan deben saber. Y así lo hice, y conseguí ese trabajo, me fui a vivir en una oficina, me dieron lugar en una oficina para que viva ahí, no gaste ni siquiera alquiler, me llevaba mal con mi hermano, y me levantaba a las 9 de la mañana y me ponía a escribir. Pero, a ver, una cosa, no quiero tomar mucho tiempo, pero era un trabajo que me lo permitía hacer. Yo estaba sola, no tenía jefe, no tenía nada, solo tenía que encargarme de estudiantes internacionales que venían a Argentina. Y así salió el primer libro, porque me metí en el taller de Silvia Schuher, que es escritora reconocida de literatura infantil. Apareció un avisito que decía que Silvia abría su taller de literatura infantil, y yo dije, a ver qué onda, pero te lo juro que lo dije como el que dice, como el que está estudiando, no sé, música, y dice, a ver, pruebo con bueno, no se me ocurre un buen ejemplo, pero te quiero decir, era como pura curiosidad a ver qué es esto. Y yo había probado muchos talleres. Y mira, nunca duré en los talleres, porque había mucho de pavear, viste, de ir a hacer catarsis o de irse a tomar un cafecito. Y yo quería aprender, tenía hambre de aprender, no me hablen pavadas, díganme cómo hacerlo. Entonces, bueno, solo en el taller de Silvia yo entré, pegué con ella, o sea, nos encastramos, me gustó la seriedad y aparte me descubrí. La sensación fue
acá hay una Lisa que yo no conocía, una forma de decir, un humor mío que yo no conocía, y que la literatura infantil parecía ser que tenía cabida, que tenía como un lugar en el que explayarse. Y bueno, hice una serie de cuentos, los mandé a un concurso de literatura, de novela, y eran cuentos, no podía ganar en un concurso de novela, pero me llamaron y me dijeron, nos gustaron estos cuentos, queremos publicarlos. No puede ganar porque son cuentos y es novela, pero queremos publicarlos. Listo, eso fue Ediciones SM. Y salió el primer libro. Y a partir de ahí, con ya un libro, bueno, imagínate, ahora hay que seguir. Qué increíble, ¿no? Esto que contás también, porque mandaron un concurso de novela, pero mandás cuentos y que encima digan, bueno, pero nos gustó, porque digo, uno lo que piensa de afuera, primero ya estás mandando nada que ver a lo que están pidiendo, pero que, digamos, uno lo que puede pensar es que ni los van a leer, ¿no? En este caso lo llevaron a leer. Y te acuerdas cómo fue, bueno, cuando empezaste en el taller, porque vos venías digamos, de otro palo, más allá de lo que hacías como trabajo, tu escritura, habías arrancado para adultos, ¿no? Novela. ¿Cómo fue? Digo, lo que vos decís acá es encontré como mi humor también, o cierto tono que pude meterlo en lo que es infantil y juvenil. Pero ¿cómo se dio pasar de algo adulto a un infantil? ¿Qué fue lo primero que escribiste en ese taller? ¿Te acordás? ¿Un Me ejercicio? acuerdo, sí, me acuerdo. En principio caí en los típicos errores de cualquiera, bueno, digo típicos errores, quizá hay gente que no cae en estos errores, pero es muy común, te digo, porque yo después me puse a dar taller y observé eso mismo en la gente que recién se iniciaba, que es creer que al chico hay que mandarle un mensaje, ¿entendés? O sea, Claro, enseñarle algo, darle una, claro. hablar de cosas que tengan, sí, no Es moraleja, pero como sí, bajar línea todo el tiempo, bajar de línea, enseñanza. pero no desde un lugar, a ver, no desde un lugar del adulto, digamos, para que te des una idea, llevar a lo concreto lo que estoy queriendo decir. El primer cuento se llamaba Pelotero de papelitos. Ya el título me da ganas de vomitar. Pelotero de papelitos. Y que se trataba de una ciudad, o sea, de un personaje que él observaba que la gente tiraba basura y se iba, y la basura iba creciendo, ¿no? Creciendo, creciendo, como un pelotero, los bollos, y tenía una cosa de collage que yo había hecho. Bueno, porquería. A ver, la intención estaba bien, Claro. pero ¿y por qué cuento esto? Ese cuento, no sé ni dónde está, es una porquería, pero ahí había un interés que después, con la novela que salió hace un año, Guardaespaldas de Rinoceronte, pasaron muchos años y esa necesidad, ese interés, esa preocupación en mí se cristalizó en un libro. Bueno, Ah, mira, no está preparado esto, pero me diste el pie justo, ¿no? Acá tengo guardaespaldas de rinoceronte. La verdad que, bueno, leí 3 libros tuyos, me encantaron, ¿no? Y la verdad que recomiendo mucho. Bueno, este lo publicó Gaceta Editora. No vamos a ahondar mucho en cada historia, pero te quería preguntar, bueno, ¿cómo nace esta historia? Que empieza con Rocío, ¿no? Ahí en una botella, dejando como un informe. Y yo noté algo que dice, ¿no? Si no hacíamos algo, nos íbamos a extinguir como los rinocerontes, dice casi al principio de la historia. Pero, ¿cómo nace esta historia? ¿Alguna imagen disparadora? ¿Algún tema que querías hablar? Bueno, esto de los mensajes tal vez no, pero bueno, ¿cuál fue la idea? no, bueno, obviamente hay una preocupación sobre la extinción de los animales, y eso habla bueno, de toda una actitud del ser humano frente al planeta, ¿no? Pero en particular la extinción de los animales. Pero esto que vos decís, la imagen que me ayudó a conformar a ese personaje y a su situación y a su angustia, es real, es una situación real que ocurrió con mi sobrino. Yo tengo un sobrino chiquito, ahora tiene 7 años, pero en su momento, cuando esta situación se dio, tenía 4 o 5. Eh, y yo tiene una mente muy abierta, él es muy profundo, y yo tenía como una desesperación de hablarle de las cosas que hacía el ser humano, ¿no? Por ejemplo, no sé, las corridas de toros y qué le hacían al toro, o le conté justamente lo de los rinocerontes, y él se súper angustió, ¿viste? O sea, no sé si se angustió, pero se comprometió con la temática. ¿Y para qué? Se lo contó a mi hermano y a mi ex cuñada.
¡buah! Casi me matan, casi me exilian directamente, porque hay mucho, ¿viste?, de proteger al niño, Claro. de que sepa ciertas cosas. Eh, y la angustia que me generó a mí, porque después me miraban de reojo a ver qué hablaba yo con el nene, ¿entendés? Empezaron a tener cuidado de qué cosas yo le decía al nene. A ver, yo soy una mujer grande, ¿no? No tengo 10 años, Claro. pero fue tan fea la sensación que ahí me quedó, me dolió mucho y usé eso para traspolarla a Rocío y lo que le pasa con su hermanito, que ella quiere asegurarse que su hermanito no se convierta en estos adultos que ella ve y poder amarlo toda la vida, pero dice, le tengo que contar de estas cosas para asegurarme que él no se convierta. Y bueno, y ahí se creó algo muy real por esta vivencia que yo tuve. No, la verdad que es un libro muy recomendable, lo vuelvo a mostrar porque me encantó. Quería preguntarte, ¿cómo llevas, ¿no? O cómo se dio la escritura, por ejemplo, de este libro, de esto que contás, esta anécdota que te pasó o esta situación, ¿no? Ahí con la familia, a llevarla a cabo a una novela o un libro infantil juvenil, ¿no? ¿Cuánto tardaste en escribirla? ¿Armaste algún bosquejo, alguna escaleta, por ejemplo? eh, Hacia el final? ¿Cómo es tu No, método no, de no, no, escritura, no, la digamos? verdad, mira, la verdad fue una creación muy libre porque la editorial en su momento me había dicho, estaban haciendo esta colección y confiaron en mí, me dijeron, ¿de qué querés escribir? ¿Qué temática, digamos, te interesa hoy en día? Y yo dije, si me das para elegir, yo quiero esto, quiero escribir sobre esto, no sé qué, no sabía qué. Claro. Y la verdad que me sentí como, porque es un tema que da mucho para la bajada de línea, ese tema, Sí, muchísimo. sí. Y para que se ponga como de moda, y yo no quería saber nada de eso. Entonces yo iba a hablar, sabía que iba a hablar desde el personaje, desde la nena, no desde un adulto metido en el cuerpo de la nena. Y bueno, y la verdad es que esa nena, sería yo con internet, o sea, hace 40 años, no menos, hace 35 años, pero con internet, ¿no? Por toda la información que hoy un chico puede tener, a la que puede acceder sobre lo que está pasando. Y bueno, y me lancé, mira, no te quiero mentir cómo fue, tardé un año, después vino la pandemia y yo dije, listo, viene la pandemia, la editorial no me escribe nunca más, esto se perdió, pero yo estaba tan copada ya, realmente pensé que no lo iban a publicar. Yo estaba tan copada y estaba saliendo algo tan potente que dije, no me importa, yo la mando a un concurso, a España, no me importa. Y seguí adelante, ni les escribí a la editorial para contarles en qué estaba. Y bueno, y después me escribieron y me dijeron, ¿la tenés lista? ¿Qué? Sí, bueno, dale. Y bueno, Lo que todo entonces, autor quiere escuchar, ¿no? claro, yo pensé que con la pandemia no iba a pasar nada, pero bueno, confiaron en mí y tardé un año, más o menos, un poco menos de un año quizá, eh, en pandemia que estábamos todo el tiempo dedicados a esto, ¿no? Claro, como que estuviste muy abocada en pandemia a una escritura más. Bueno, después tenés dos libros, entre varios libros que tienen publicados, por Santillana, La forma china de guardar las cosas, acá lo muestro, y Canina, también lo muestro acá. La verdad que me gustaron muchísimo. Y me interesaba un poquito, bueno, primero preguntarte cómo se dio la posibilidad de publicar por Santillana y después hablar un poquito de cómo nace la historia ahí de Canina, el personaje de Arturo, la tía que lo empieza a cuidar, estos dos perros que se pierden, esta tía tan particular. Bueno, Santillana fue, la verdad que era un sueño entrar en esa Claro. editorial, yo lo anhelaba muchísimo y la primera novela que escribí es esa, La forma china de guardar las cosas. Yo confiaba mucho en esa novela por la temática que tiene, que bueno, que son una parejita de chicos, de una nena y un nene, que se encuentran una mochila llena de dinero y era ¿viste? Muy candente eso. En verdad se me ocurrió cuando después de que había habido todo el lío con los bolsos de López, ¿te acordás? Sí, Yo sí. pensaba a los chicos en su casa viendo eso, esa cantidad de plata, y bueno, y digo, ¿y qué se preguntan los chicos? Y esta pregunta de, bueno, ¿qué haría yo, no? Si me encuentro eso. Y lo llevé a una situación muy urbana de que puede vivir cualquier chico en Buenos Aires, ¿no? Y se las mandé, le dije, miren, tengo un material, se los mandé, enseguida me dijeron lo que seguramente deben decir, que es que iban a tardar posiblemente 2 años
si es que la publicaban de acá a 2 años, y que no sabían cuándo la iban a poder leer. O sea, primero me dijeron, no sabemos cuándo la vamos a poder leer, estamos hasta acá. Y si la leemos y nos gusta, olvídate, de acá a 2 años no se publica. Bueno, está bien, le digo yo ya la terminé, quiero que la lean, ¿qué voy a hacer? Ah, no, te la saco, bueno, son como las reglas del juego. Y, y al mes me escribieron que había habido, no me acuerdo qué paro había habido en Argentina, qué cosa, que fueron como 3 días, un paro feo que hubo acá, que eso les permitió haberla leído. Me dijeron agradecerles a, no sé si era Moyano o qué, un paro que había habido, agradecerle a Moyano que pudimos leerla, algo así fue, y la queremos publicar. Así que ese mismo año salió, fue una cosa de loco, yo no lo podía creer. Firmé el contrato y salió al poquito tiempo, fue rapidísimo. No te puedo decir cuáles eran los vericuetos editoriales de por qué decidieron saltearse esos 2 años, pero ocurrió. Y Canina era una novela que estaba en otra editorial, y las editoras de Lo que leo buscaron ese material, les gustó la novela y me preguntaron si podía pasarme de editorial, siendo que el anterior estaba medio en caída, digamos. Así que bueno, eso hice. La pasé de una editorial a la otra. Y esta historia, la de Canina y el personaje de Arturo, la tía esta tan extraña, eh, bueno, Felipe, que es el hijo ahí del portero que también lo El ayuda, portero miniatura. en miniatura, que ayuda a Arturo a encontrar estos perros que se pierden. También, digamos, el inicio tiene que ver con algo personal o nada que ver en este caso. Sí, 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 es súper, te diría, personal. Bueno, mi sobrino es Arturo, se llama Arturo, es ese personaje, porque también él siempre me vio como una chica rara, ¿no? Una tía rara que tenía. Entre todas sus tías, yo era la tía rara que vivía en Buenos Aires, que amaba a los perros. Era como que no me quería, pero no me sacaba la ficha, ¿no? No Claro, entendía claro, mi personaje real, digamos. claro. Eh, Creo que nunca pasó lo que pasa en la novela, que es que Arturo la termina entendiendo, ¿no? Claro. A la tía. Pero yo usé esa extrañeza con la que Arturo, mi sobrino, me miraba, la usé para centrarme en ese personaje, en esa mirada hacia su tía. Eh, y bueno, lo que ocurre es que él cree entender por qué nadie la entiende y por qué solo él la entiende, y cree entender, bueno, vos habrás leído que ella es una super héroe, pero para los perros, digamos, nada más que los perros no hablan, no pueden decirlo, pero si los perros hablaran dirían eso, por las cosas que ella hace. Y, y bueno, y en la novela hay un montón de anécdotas que yo fui sumando que a mí me ocurrieron, ¿viste? No sé, la del perro que le pilla la espalda a Karina, por ejemplo, me ocurrió tal cual, un Rottweiler que me pilló toda la espalda estando yo sentada, un montón de cosas que fui sumando que son de mi infancia, y algunas que exageré, por supuesto. Es como lo que le digo a los chicos cuando voy a la escuela. Todos podemos ser un personaje. O sea, siempre tenemos algo muy idiosincrásico que si lo exageramos al extremo, nos convertimos en un personaje. Claro, tiene Y que ver bueno, también yo con eso, ¿no? Porque viste que por ahí uno habla con algunas personas y dice, no, mi vida tiene que ser una novela, hay que escribirla, y a veces hay que ficcionar un poco, ¿no? Hacerlo más, enriquecerlo. Y está bueno esto que decís, ¿no? De peripecias que fueron pasándote a vos, que después las volcás en la historia. También está bueno esto que vos das taller, creo que a los alumnos les debe servir, ¿no? Esto que contás. sí, 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 claro, porque es una forma con los chicos de que ellos puedan generar un personaje fácilmente, utilizándose a ellos mismos y valorando su propia experiencia, que es lo mejor que tenemos, o sea, es lo único, lo más único que tenemos. Pero bueno, sí, si la cuento sin ningún tipo de artificio Claro. literario, y bueno, se hace aburrida. Entonces yo, cosas que yo era, como por ejemplo, que yo miro la basura, miro los contenedores, a ver qué hay que me puedo llevar, bueno, lo exacerbé en cómo vive esta mujer canina. El lugar chiquito donde vive, bueno, todo tiene que ver con mi vida, pero exageradísimo sería. Acá lo vuelvo a mostrar, la verdad que lo recomiendo mucho. Canina, también ahí Santillana, en lo que leo. Estoy hablando con Lisa Porcelli Piusi. Lisa, para finalizar, me gustaría, puede ser que leas un fragmento, algo que
que quieras, o que tengas ahí, algún texto ¿Vale? tuyo. Sí, sí, sí. ¿Te parece? Cualquiera. Para ¿No cerrar. importa que no Sí, tengas sí. libro? Sí, sí, sí. A Puede ser ver. de otro libro. Sí. Sí, el que te nombré, Mi hermano llegó a otro planeta un día de mucho Vamos. viento. Perfecto. Ese Sí, me sí. parece, para que por las dudas, para que no me pase, que me quede corta con la visión, voy a prender la luz. Espérenme un segundo. Perfecto, sí, Vamos a sí. prender. Ahí está, ahí está. Bien, mi hermano llegó a otro planeta un día de mucho viento. Yo soy Nahuel Romero Portela. Soy hijo de Victoria Portela y de Diego Romero. Pero mi hermano, Boris Portela, era hijo de la vida. Así escuché que mamá lo llamó alguna vez y yo creí que era su forma de decirle a los que venían a la tierra como él. Porque yo sabía que la vida también incluye a otros países, a los chinos, a los que andan en camello con turbante, a los esquimales, a los náufragos y también a otros planetas. Porque si uno quiere, cualquier día puede ir al Museo de Astronomía donde me lleva papá, pedir el telescopio para mirar y ahí ves los planetas. Yo los vi y eso fue parte de la vida, de donde podía venir Boris cuando mamá le hizo lugar en mi casa. Ella no pensaba que él fuera extraterrestre, pero igual le acertó justo con el nombre, porque de todos los nombres del universo, Boris es perfecto para un extraterrestre. Seguro que sin darse cuenta, al verlo, tuvo un pálpito, de esos cuando el corazón parece que te quiere decir algo y vos no lo entendés bien, pero igual le haces caso por las dudas. Y podía ser que mamá, al verlo por primera vez, hubiera escuchado sus latidos como Boris, 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 que también parece nombre de planeta, pero a ella le habrá sonado como nombre de persona y se lo puso. Muy Ese es el bueno. primer capítulo de esta novela que en primera persona un nene nos va contando cómo él creyó y por qué creyó que su hermano venía de otro planeta. Y nos va llevando al lector a que el lector solo se dé cuenta que ese nene lo que tenía era una deficiencia física importante que lo hace ser muy vulnerable y muy vulnerable a desaparecer un día, de la manera que los seres humanos podemos desaparecer, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con la pérdida, por supuesto, con la discapacidad, con la pérdida, con la adopción. Así que toca muchos temas eh, que los toca, que los atraviesa como para que después en familia se charle sobre ciertos temas, ¿no? Hasta toca el trasplante de órganos, que es una cosa que nunca se habla, es muy poco común en la literatura. Bueno, en esta historia, pero los toca de manera sutil e informal, porque los habla un chico. Un chico Claro. no da cátedra sobre algo, sino simplemente dice, pero, y a mi hermano había que trasplantarle un corazón, pero ¿quién iba a dar un corazón? ¿A quién le sobra un corazón? ¿No? Esa Claro. mirada de, ¿cómo un trasplante de corazón? Bueno, y todo mirado desde su ingenuidad, desde su frescura, temas fuertes y profundos para después charlar en familia. Se consigue en Argentina. ¿Qué editorial la publicó? Es de Penguin, es de Random House en el sello Sudamericana. Así que sí, se consigue, claro. Perfecto. Lisa, muchísimas gracias. Un verdadero placer tenerte acá en Entrevidas. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao.